Hola, hola, buen día. Buen día para todos, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Sofía y en el día de hoy vamos a estar viendo un poco sobre los escenarios y perspectivas sobre el mercado de café. Sean bienvenidos todos. Bueno, pues para algunos es la tarde, algunos aquí es la mañana, creo que en Brasil es como el mediodía. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre escenarios y perspectivas, la próxima cosecha del año 2025-2026. Ahorita que estamos iniciando en cosechas, o bueno, por lo menos en Colombia tenemos el año cafetero que inicia ahora en octubre. Vamos a empezar viendo un poco sobre los precios del café en Nueva York. El café en arábica en marzo, para el contrato de marzo 2026, como lo vimos, tiene unos altos precios, tuvo unos altos precios, luego tuvo unas caídas, más o menos se situó ayer sobre los 366 centavos de dólar por libra, una volatilidad bastante alta. Y lo que nos preguntamos en el mercado siempre es, ¿va a subir, va a bajar? ¿Cómo va a mantenerse la tendencia en el mercado? Entonces, bueno, vemos el cambio de contrato, que es algo muy importante. Ya visualmente no, visualmente tenemos la primera posición que es diciembre, pero nos estamos enfocando ahorita más en la posición de marzo del siguiente año. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algunas fechas en claves. El vencimiento de opciones que se vence ahorita en 12 de noviembre y el primer día de notificaciones para entregar el contrato que va a ser el 19 de noviembre. Básicamente lo que estamos viendo ahorita en el contrato, en el fundamento, son algunas posibles excepciones arancelarias y algunas lluvias en las regiones, sobre todo en Brasil, se están viendo muchas lluvias en Colombia. Entonces, estos favorecedores, lo que está ahora en el radar del mercado. También tenemos una parte técnica en donde el mercado está perdiendo impulso a corto plazo, pero luego también se respaldan las ganancias a largo plazo. Entonces, es justamente para que tengamos en el radar este contrato de marzo, qué es lo que va a haber, qué es lo que va a continuar pasando, pues tenemos que saber muy bien, estar muy atentos, llenos de información, porque es lo que nos va a dar un norte sobre hacia dónde seguía el mercado. Y bueno, para eso estamos en esta presentación, para eso estamos este día entendiendo un poco de cómo se va moviendo el mercado. Entonces, primero que todo estamos viendo el contrato de marzo del 2026. Tiene algún fundamento, pero más que todo estamos hablando de la parte como tal, pues fundamental, lo que está pasando en el mercado. Luego seguimos hacia el precio del café arábica en Nueva York y aquí vamos a ver un poco la correlación entre marzo del 2026, diciembre del 2026. Básicamente tiene el mismo movimiento que se está siguiendo. Ya ahorita cambiamos de contrato, lo que decíamos ahorita pasamos al contrato de marzo del otro año y vemos un mercado que está devolviendo algunas ganancias, está retrocediendo un poco, una alza que es más financiera, un poco más técnica que fundamental, un mercado que podría estar sobrecomprado, unos precios que fueron elevados, pero así vemos la alta volatilidad. La diferencia para el contrato de diciembre a marzo es un arbitraje de más 23 centavos de dólar por libra. Entonces, aquí es donde hay un margen de ganancia y aquí es donde tenemos que estar atentos al cambio entre los contratos. Seguido a esto, vamos a ver los stocks certificados, qué esperar sobre el café. Los stocks certificados en Nueva York es algo que tiene mucha importancia, que está teniendo validez hoy en día y están sacos de 60 kilogramos. Lo que vemos en los stocks es que bajaron demasiado, se cayeron básicamente los stocks y esto trajo incertidumbre en las últimas semanas al mercado. Por ahí de pronto algunos de ustedes escucharon, no, se están cayendo los stocks certificados en la bolsa, no hay café, esto causa pánico, esto causa un poco de incertidumbre en el mercado y esta sensación de que no hay disponibilidad de café físico, pero ¿qué es lo que está pasando en lo técnico? Básicamente, Brasil tiene unos aranceles de un 50%. El mercado estadounidense estaba comprando mucho café de Brasil. Básicamente, aproximadamente entre Colombia y Brasil es el 50% de la demanda estadounidense. Pero entonces vino Trump, aranceles del 50%, un mercado pues súper caro, un café súper caro brasileño encima de Nueva York que ya estaba muy caro. Entonces, pues esta gente empieza a comprar más de los stocks certificados de Nueva York que de el mismo Brasil y de Colombia, que ahorita está esperando la cosecha, ya hay más cosecha, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante y por eso se dio esta baja de stocks certificados, que es algo que tenemos que tener en la mira, es algo de lo que tenemos que estar pendientes, pero en el fundamento técnico, pocos stocks certificados, lo que quiere decir básicamente el mensaje de que no hay mucho café. Vamos a ver si eso se cumple así. El contrato C en Nueva York, eso es una media mensual, tenemos que también mirar esto. Y lo que se predice es que va a ensayar para una acomodación. Próximamente se viene la cosecha en Brasil. Ahorita el mercado está
viendo las floraciones para la próxima cosecha en el otro año, que va a ser más o menos como hacia el mes de junio, mayo, ya empieza a aparecer un poquito de café. Entonces tenemos la exención arancelaria, la posible exención hacia Estados Unidos, hacia otros mercados como Vietnam. Tenemos el tema político con Colombia, que es algo que está en el radar de todo esto, y Trump, básicamente el comportamiento del gabinete de Donald Trump. Entonces, eso incide directamente hacia la bolsa y esto es lo que estamos viendo en este momento. Próxima cosecha brasileña, excepciones arancelarias hacia Brasil, negociaciones entre Trump y Lula da Silva, que ahí ya vienen un poquito corriendo esto de si va a disminuir completamente o va a ser cero el arancel para Brasil o por el contrario, quizá pueda mantener un 10%, como ya lo tiene en Colombia, como ya lo tienen otros orígenes. Y la pregunta que nos hacemos es si ante esto, comparando 2024, que es esta línea negrita que ustedes ven, que subió, luego tenemos 2023 que se mantuvo una media alrededor de estos años. Entonces, 2025, ¿qué va a pasar con el contrato? ¿Va a subir? ¿Va a caer? ¿Va a llegar a los mismos niveles de 2024, que está aquí la gráfica un poquito casi acercándose? Entonces tenemos que tener muy próximo estos puntos que están aquí. Es algo muy importante para el mercado, por lo menos en un plazo mediano, corto, para ver. Tenemos el café, café robusta versus el café en Londres, que estos dos mercados pues también es importante para muchos de nosotros. En Colombia más que todo vemos el café arábica, pero también tiene correlación con el café robusta. Y allí en Europa ven mucho el café robusta, compran mucho café robusta. Entonces, bueno, aquí tenemos los mercados, se comportan básicamente parecido, pero un arbitraje de Nueva York hacia Londres es de 171 centavos. Es decir, el café arábica es 171 centavos mucho más caro que el café en Londres. Eso es algo súper importante. ¿Y por qué está pasando esto? Justamente por lo que veíamos, aranceles súper caros hacia Brasil, el mercado brasileño se desvió un poco más hacia el café robusta, stocks de café robusta, hay más café robusta en el mercado de lo que café arábica, o por lo menos eso es lo que nos está diciendo un arbitraje de 171 centavos. Entonces van a seguir estos mercados correlacionados, pero pues hay que ver los dos, tenemos que tener en cuenta tanto el arábica como en Londres, sí, dependiendo de cuál compremos o cuál tengamos más en el radar. Los diferenciales es un punto muy importante ahorita que el mercado dio esta volatilidad, dio tanta subida, tanta bajada, diferenciales ahí cómo, qué hacemos. Entonces, bueno, los diferenciales, por lo menos en Brasil, continúan bajos y en Colombia tenemos el efecto aranceles, es que los diferenciales para Brasil disminuyeron, pero para otros orígenes se afirmaron. Por ejemplo, en Colombia tiene más o menos unas 3 semanas sobre los más 20 centavos para café supremo, más para café excelso, unos más 25 alrededor para café supremo, sube un poco, baja un poco, pero en el general se mantiene un café muchísimo más firme, mientras que para Brasil vemos una volatilidad del café brasileño, casi siempre es un diferencial negativo, pero bueno, ahí continúa el café en Brasil. Esto va a depender de qué va a pasar claramente con Nueva York en los próximos meses, la tendencia, si va a continuar bajando o si por el contrario va a continuar subiendo en un mediano plazo. Tenemos al dólar en Brasil contra Colombia y también el dólar index. Básicamente se comportan de la misma manera. El dólar ha venido una tendencia bajista desde la presidencia de Donald Trump. Han acontecido muchas cosas. Entonces, como sabemos, el mercado va bajando, el dólar ha perdido fuerza y lo vemos también en la correlación del peso colombiano con el real brasileño que se siguen. Son estadísticas que básicamente siguen una relacionada a la otra. Entonces, importante también que lo tengamos en cuenta para las exportaciones, sobre todo, pues para muchos que compramos, que vendemos, ahí vamos a ver un poquito más del dólar que es súper importante. Tener en cuenta el radar y es que parece ser que el dólar no va a subir hasta diciembre, pero es un fundamento muy técnico, se mantendrá este año probablemente, se mantendrán las mismas bajas o si va a seguir subiendo, si va a seguir bajando. Es una volatilidad, pero ha mantenido una volatilidad muy corta. Si ustedes se dan cuenta, lo que vemos en el dólar es que sube un 0,95%, luego al otro día baja un 0,85%, al otro día vuelve y sube. Entonces son unas volatilidades muy, muy pequeñitas, por lo que en general podemos decir que el dólar se mantendrá, o por lo menos en un mediano corto plazo se mantendrá a la baja mientras haya tanta volatilidad también con la presidencia de Donald Trump y con las decisiones económicas.
Algo muy importante que tenemos que ver son las exportaciones mundiales de café. Esta información viene de la Organización Internacional del Café, pero también es algo que hacemos en Safras, es una de nuestras estadísticas más famosas porque justamente nos va a dar una visualización de qué es lo que está pasando en el mercado, por lo menos en el mes de agosto. Vamos a ver que los suaves colombianos tuvieron un alza de un 9%, lo cual es bastante, mientras que el café robusta brasileño cayó un 19,4%. Eso nos dice mucho sobre el mercado actual, nos dice que se está comprando más café colombiano, se está dejando de comprar menos café brasileño, justamente por todo el tema que está pasando en Estados Unidos y esto mueve completamente el panorama internacional que tenemos sobre café. Como sabemos, Estados Unidos es uno de los mayores consumidores, pero también otros consumidores como Europa han traído un poco más de demanda hacia estos nuevos cafés. Entonces, es esa configuración internacional lo que tenemos que tener en el radar, lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, continúan sobre todo las exportaciones de Sudamérica y de Asia y Oceanía. Tenemos a Vietnam, tenemos a Indonesia, que está apareciendo un poquito más en el mercado, y el café verde continúa siendo el mayor café exportado en el mundo, según la gráfica que está aquí. Consumo mundial, aquí es donde tenemos lo que les decíamos, el café europeo aumentó su participación en un 23,7%, lo cual es bastante, y luego vienen algunos otros países, seguido Estados Unidos, claramente Brasil, que tiene también un consumo mundial muy grande, y otros países. Esto nos da luces de hacia dónde se está yendo el café que se produce sobre todo en Sudamérica y en esta parte de Asia. Entonces, este café se está yendo hacia aquí, hay más consumo, también se está hablando de nuevos mercados que pueden abrirse. China es algo que se tiene muy en el radar. Si se logra un consumo de China sería bastante importante para el mercado cafetero, pero pues hasta el momento no supera en el todo la suma de lo que es Estados Unidos y lo que es Europa, pero es una apertura de nuevos mercados, lo cual también hay que ir viendo hacia ese norte. Y con este resumen así un poquito más general de lo que está pasando en el mundo, de lo que estamos viendo en el mercado internacional del café, vamos a ver un poquito de las perspectivas, hacia dónde van las próximas cosechas, hacia dónde estamos apuntando en Zafras. Entonces, un grande del café, tenemos que hablar de Brasil, por supuesto que sí. Entonces tenemos a Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil ahorita? Un poco sobre producción. Ahorita estamos viendo mucho las cosechas del próximo año, las floraciones, que nos va a dar una luz sobre cómo va a ser la cosecha, si va a ser muy grande, si va a ser muy pequeña. Entonces tenemos a Brasil, básicamente aquí podemos ver la cosecha 2020-2021, fue la mejor de café brasileño, 50 millones de sacos de café arábica, casi 20 millones de sacos de café robusta. Esto nos está dando un total de 70 millones de sacos. Y las próximas cosechas no han sido buenas, pero han perdido un potencial, han estado por un potencial debajo de lo que fue el año 2020. Aún así continúa siendo una cosecha muy buena, 38 millones de sacos de café arábica frente a 25 millones de sacos de café robusta. Se espera más o menos que se hallan en estimaciones alrededor de unos 40 millones de sacos, o hay que ver con las floraciones, pero se habla de alrededor de 42 millones de sacos de café arábica, y que se mantenga por lo menos la producción de café robusta. Entonces, es importante tener a Brasil ahorita en la mira para ver qué va a pasar con estas estadísticas de café arábica, de café robusta, y esto nos va a traer muchísimo más café o muchísimo más tranquilidad o incertidumbre en el disponible físico sobre Nueva York. Embarques de café hacia Brasil, lo que vamos a ver es un café brasileño completamente afectado, menos embarques y menos envíos, sobre todo hacia Estados Unidos, y aquí está la gran disminución. Temporada 2025-2026 en estimaciones la vemos muy baja, sobre todo para café arábica, pero pues estas cifras pueden cambiar. Si se dan cuenta, aquí en esta verdecita que está más oscurita tenemos un año, una temporada 2024-2025 con un café muy alto, 2023, 2024, 2020, que fue un récord, y tenemos de estimación hacia 2025, 2026, un poquito de lo que va. Puede depender, dependiendo también de las negociaciones sobre Trump y Estados Unidos, allí con Lula da Silva. Entonces, bueno, atentos próximamente a lo que va a pasar en estas relaciones diplomáticas entre ambos países. Para Brasil, a ver si se mejoran los embarques de Brasil, que esperamos que, si tiene una muy buena producción, muy probablemente va a tener muy buenos envíos también. Entonces aquí tenemos oferta y demanda de café en Brasil. Lo que se
estima para 2025-2026 una producción total de 63 millones de sacos, una producción de café arábica de 38 millones de sacos, justamente lo que vemos aquí, unos 38 millones de sacos para la temporada, producción de café con hilón robusta, 25 millones de sacos y una oferta total de alrededor de 64 millones de sacos en comparación con los anteriores países. Es justamente esa misma tabla que vemos aquí, pero un poco más desglosada, ¿no? Entonces, esta información igual la pueden encontrar en nuestra plataforma, en la plataforma Zafras, para que tengan un poquito más de contexto. Ahora vamos a pasar al mercado en Colombia, un mercado muy importante que ha tenido pues más validez, tercer productor mundial, entonces bueno, esperemos que el café en Colombia también le vaya muy bien. ¿Qué está pasando ahorita en el café en Colombia? Bueno, los tiempos de cosecha en el país colombiano. Aquí tenemos, dependiendo de la región, el café colombiano se comporta igual al café brasileño que tiene una sola cosecha, sino que dependiendo de la región van a ver las cosechas, sobre todo en la zona sur, que ahorita estamos viendo la cosecha principal. Pico en septiembre, más o menos hacia noviembre, estamos en octubre, ya estamos viendo más café disponible del café colombiano. En la zona norte, la cosecha también va a ser hacia diciembre, octubre, noviembre, lo cual nos dice que en estos meses vamos a tener café disponible de café colombiano, lo que va a ser terminando el año, mes de enero. Enero va a caer un poquito, pero igual la mitaca de estos dos países va apareciendo sobre abril y sobre junio, justamente cuando se da la cosecha principal de la zona sur. Y el pico va a ser en octubre, en abril y junio, mientras que la mitaca de esta zona se va a permanecer sobre octubre y diciembre. Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que básicamente todo el año tenemos café en Colombia. Un poco de tiempo muerto, puede ser los meses de agosto, que no aparece tanto café, pero generalmente la mitaca ahí saca la cara por el café colombiano. Entonces, bueno, tenemos unos tiempos de cosecha principal. La cosecha principal es en octubre. La cosecha que se tiene ahorita, pues como en pico, es el mes de octubre. Entonces, es un mes muy bueno. Los meses que se vienen va a haber bastante café colombiano, va a aparecer más café disponible en el mercado. Y justamente aquí vemos la producción colombiana. La misma gráfica de Brasil, pero la vamos a ver en Colombia. Colombia tuvo una muy buena cosecha esta temporada, 2024-2025, 14 millones de sacos. Fue la mejor temporada por lo menos de los últimos 5 años. Se habla de que también de los últimos 15 o 20 años ha sido una de las mejores cosechas. Entonces, lo que va a ocurrir ahorita y lo que vimos más que todo sobre mayo o agosto, que fue apareciendo el estimado del USDA, fue un escenario más a la baja, un café que ya no va a dar tanto. Primer semestre muchas lluvias, la planta también se conserva un poco, entonces pues tampoco nos va a dar tanta cosecha, pero se estima un escenario de alrededor de 13 millones de sacos para la temporada 2025-2026, lo que sigue siendo bueno. En un escenario más probable va a tener unos 13 millones de sacos, en un escenario más conservador unos 12 millones de sacos y en un escenario muy optimista va a continuar sobre la línea de los 14 millones de sacos. Pero lo que estamos viendo ahorita es una buena producción, buen café, hay café disponible desde Colombia. Seguido el precio del café pergamino para los productores ha sido muy bueno. El comportamiento está alrededor de los 200, los últimos 6 meses ha sido 200, 300, 390 centavos de dólar por libra, fue ayer. Entonces continúa siendo un precio bueno para el productor. Y aquí algo muy importante, el pronóstico de lluvias. Es algo que tenemos que tener súper en el radar para las próximas cosechas, tanto para Brasil como para Colombia. Es algo súper importante. Entonces, ¿qué nos está diciendo un poquito este gráfico? Últimos 2 meses para que termine el año. Va a haber más humedad, sobre todo en Colombia, lluvias por encima del promedio, ya lo estamos viendo, está lloviendo en todo el país incesablemente, entonces podría afectar a la cosecha, depende también de los cultivos. Como lo vimos aquí, el productor ahorita está teniendo más ingresos, entonces va a tener con qué proteger un poco más los cultivos, pero igualmente las lluvias afectan mucho. Para Brasil también va a haber bastante humedad, lo cual nos da una condición optimista para las próximas floraciones, pero también un riesgo pequeño de un exceso hídrico para final del año. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es eso, un panorama un poco más bueno, un panorama más alentador sobre lo que van a ser los pronósticos de lluvias. Esperemos que no se pasen de lluvias porque pues podemos tener más humedad y esto puede ser un poco más riesgoso. Entonces, bueno, aquí súper atentos a lo que va a pasar con las lluvias en Brasil. Luego tenemos unas comparativas de exportaciones por año cafetero también para Colombia. Mientras más se produzca café, pues más café
va a salir, pero también tenemos que estar atentos a las noticias. Últimamente, pues se dijo que Estados Unidos no tiene una posibilidad o no tienen el radar afectaciones comerciales hacia Colombia en vista de las diferencias que se tiene con el presidente. Parece ser que es un tema, va a ser más personal que económico. Entonces, bueno, por ahora parece que el país va a salir un poco de las exenciones arancelarias. Entonces no se esperan por ahorita aranceles. Hay que ver qué puede pasar. Pero bueno, mientras se mantenga el panorama, alrededor de unos 11,8 millones de sacos pueden salir del país, lo cual continúa siendo bueno dependiendo la producción para la próxima temporada 2025-2026. Y así finalizaríamos viendo un panorama un poco más claro de qué es lo que va a pasar próximamente, cómo se están moviendo los stocks certificados, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, como un posible cierre, tenemos el equilibrio del mercado a corto plazo, factores alcistas, la escasa oferta de café arábica en este momento. Ha aparecido más café, pero pues tampoco hay tanto café, lo vemos en los stocks certificados. Esto causa un poco de incertidumbre en el mercado de que no hay café, pero está apareciendo un poco más de café. Entonces, un factor alcista es que no haya tanta oferta de café arábica, que algo alrededor del clima pase que nos indique que va a haber menos café arábica. Agitación financiera y volatilidad del dólar es un factor que también tenemos que tener en cuenta, y bajos inventarios certificados. Factores negativos a corto plazo: el regreso de lluvias en Brasil, lo cual es positivo para la floración, la llegada de café de otros orígenes como Vietnam, como Indonesia, que ya también creo que está terminando la cosecha de café Indonesia, pero va a aparecer más cosecha de café en Vietnam. Entonces, entre más café, más tranquilidad para el mercado, es un factor de baja. Agitación financiera, volatilidad del dólar, esto nos tiene el dólar y lo que pase con Estados Unidos nos tiene ahí como viendo si va a traer un factor alcista, si va a ser un factor negativo para el mercado. Entonces, muy atentos también a lo que va a pasar próximamente con el dólar. Determinantes a corto plazo: las tarifas para el café desde Estados Unidos, posibilidades de exención para Brasil o posibilidades de nuevos aranceles para Colombia, flujo de café mejorado, hay nuevos orígenes. Y lo que decíamos sobre la demanda, acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos es algo muy importante también para la demanda. Entonces, un factor determinante a corto plazo. A mediano y a largo plazo, el tamaño de la cosecha para café Brasil 2025, que, pues, que es la cosecha más grande que hay, creo que en el mundo. Entonces, muy atentos a la próxima cosecha de Brasil. El avance de la oferta desde otros orígenes, nuevos compradores, como puede ser China, o más consumo del café en Europa. Flujos y compras para el próximo invierno. Ya se viene el invierno en Estados Unidos, en Europa, en Asia, más frío, y pues a quien no le dan ganas de tomarse un cafecito con tanto frío. Entonces, bueno, esto también tiene muchísimo que ver. Aquí tenemos un equilibrio de mercado a corto plazo y más determinantes. Finalizamos con los escenarios para el café durante este 2025. Volatilidad financiera a corto plazo, tenemos un dólar débil, expectativas de café sobre los aranceles de Estados Unidos, algunos ajustes para las estrategias de marketing para los productores. Hay que ver mucho el tamaño y el perfil de las próximas cosechas. Es un momento muy favorable para el vendedor, lo que también le da una gestión de oportunidades para poder invertir en la próxima cosecha. Hay tasas altas de interés, lo que también debe considerarse en decisiones comerciales, sobre todo en Brasil. Por lo menos en Colombia las tasas no están tan altas. También el mercado colombiano se mantiene muy atento a lo que pase con la Fed. Entonces hay que monitorear esto que es un poco más de estrategias y lo que es la floración y el potencial de las próximas y futuras cosechas. Finalizamos con la floración y las cosechas, lo que hay que ver igualmente: potencial de arábica, atención al clima, a las lluvias. El desarrollo de la cosecha en Vietnam nos va a traer un poco más de café físico en el mercado, inversiones y nuevo potencial desde Colombia, incluso desde África, por ahí hay otros orígenes de café. Entonces hay que estar atentos a estos nuevos surgimientos de orígenes. 2026 puede ser un año de recuperación para el café arábica en Brasil, lo cual es una perspectiva negativa para Nueva York. Entonces hay que tener en cuenta estos precios, y se consolidará más el café conilón y robusta de café brasileño en el mercado global. La situación actual continúa siendo favorable para los productores, pero es importante prestar atención a las cosechas futuras. Es básicamente eso lo que tenemos que ver en el mercado. Es un resumen muy pequeño, fueron unos 25 minutos explicándoles un poquito de la perspectiva que tenemos desde Zafras y Mercados. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado mucho este webinar.
algo muy pequeño, algo muy corto. Si quieren más informaciones, mi nombre es Sofía, soy la analista para Colombia y para Español de Zafras. También está por ahí nuestro analista Gio Barabash. Él hace más parte del equipo de Brasil y la lengua portuguesa. Entonces, bueno, los esperamos también en la plataforma para que puedan conocer un poquito más sobre nuestro trabajo en Zafras y mercados. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta por ahí en el chat o si finalizamos así. Hola, Jire, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos Hola, días. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos Bien, días, bien. sí. Sí, sí. Pues yo quisiera saber cómo se proyecta la comparativa entre el mercado colombiano de especialidad y el tradicional para Sí, exportación. bueno, para exportación. Bueno, pues Colombia ahorita está teniendo una buena cosecha, ¿no? Lo que hablábamos de las lluvias, entonces pues va a seguir apareciendo café de especialidad, ¿no? Depende mucho de los orígenes, hay a quien le encanta café de especialidad, solamente compran este tipo de cafés. La perspectiva es buena, hay muchas cosechas, ahorita el productor colombiano, una feria en octubre, pues ahorita, hace como, no sé, una semana más o menos, una feria, mucho café de especialidad, cafés deliciosos de parte de Colombia. Obviamente esto va a tener pues un diferencial por encima de lo que tiene un café de descripción normal, un excelso, un supremo. Pues, hay un diferencial más alto, esto ya va a depender más del productor directamente de los negocios, pero hay café disponible de Colombia y el café en especialidad pues claramente es algo muy chévere que hay desde el país, muchas variedades, muchas cosas, entonces pues hay un panorama positivo para el café colombiano. La otra es si podrías compartir la presentación para quedarme con algunas gráficas para leerlas más detenidamente. Claro que sí. Bueno, no sé si vas a anotar de pronto tu email por aquí y lo podemos compartir. Listo, yo lo escribo. San dice buenas tardes. Me pregunta si se puede hacer un tipo de inversión, no tanto económica, sino de trabajo, para una persona que tiene nacionalidad aquí en España. Gracias. Bueno, San, la verdad no entendí muy bien la pregunta. ¿Hay alguna relación entre el precio de café especialidad y el café cotizado en la bolsa? Sí, claro. Básicamente el precio del café especialidad, pues es este diferencial a más. Por ejemplo, lo que llamamos el flat price. El café en la bolsa puede estar en unos, ahorita 390 centavos de dólar por libra. Pongámosle un ejemplo. Un café excelso va a estar unos más 20 centavos, estaríamos hablando de unos 410 centavos. Y un café de especialidad, dependiendo del productor, va a tener un margen a más. Entonces, esa sería como la relación entre el café de especialidad colombiano. Es ese diferencial un poquito más que se tiene. Igual en las fincas colombianas hay muchos cafés de especialidades muy diferentes. El productor colombiano juega con muchas variaciones. Ahorita hay cosas muy novedosas que se siembra con naranja, que se siembra con no sé qué. Entonces esto trae nuevos sabores al café y ahí depende mucho de esa relación que haya directamente con el comprador, a cómo estaría eso. Pero en Nueva York es esa cotización de un diferencial a más. Vale, bueno, ahí estoy viendo los correos. Bueno, pues si no hay más preguntas, Sí, sí, eso sería. Sofía, ¿Sí? hola. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Ah, Buenas tardes. sí. A ver, quería que nos hicieras, pues, bueno, un pequeño, bueno, que nos hablases un poquito de las posibilidades del mercado en China, pero con un poco de perspectiva, ¿no? Para los próximos años. En China, bueno, aquí teníamos la presentación. No sé si están viendo ahí mi presentación. Sí, mencionaste Bueno, antes. sí, exacto. Consumo mundial, China es un gran potencial. Aquí en Colombia por lo menos se está teniendo en la mira ese mercado chino, pero también tenemos que tener en cuenta esa relación entre Estados Unidos y China sobre los aranceles, sobre todo lo que está pasando. Es una perspectiva internacional, pero en general el mercado chino ha ido creciendo bastante. Es lo que vemos aquí sobre algunos otros años. No tanto como se esperaba, pero no, pues no nos dicen las cifras, pero se tiene una buena perspectiva sobre China, sobre todo para el consumo. Entonces hay que ver cómo le va al café.
se están haciendo envíos, creo que desde Brasil también se pueden hacer envíos hasta China, Colombia está haciendo algunos envíos hacia China, entonces es un mercado nuevo que está surgiendo, es algo que se tiene en el radar, pero todavía hay que ver cómo se comporta. Lo que podemos hacer ahorita próximamente es ver sobre todo estas gráficas, cómo se va comportando el consumo mundial y ahí podemos hacer una comparación de datos. Mientras tanto, es algo que se tiene en el margen, es algo que está allí. De pronto no sé si Jill pueda ampliar esa perspectiva que se tiene. Jill también conoce mucho sobre el mercado de China y de todos estos orígenes. Oi, Gil. Você quer falar alguma coisa, Gil, sobre a China? Sim, sim. Buenas noches. Vou falar em português, fico mais à vontade. Entendo, Entendemos. compreendo espanhol, mas fico mais à vontade em falar em português. É, a China é um mercado extremamente interessante. Enfim, se a gente olhar hoje para o mercado de café, a boa notícia para o mercado de café internacional é justamente esse crescimento do consumo na Ásia, puxado por China, Filipinas, enfim, esse consumo, esse crescimento do consumo na Ásia ele quebrou um pouco a lógica do mercado de café, que em termos de consumo era muito concentrado em Europa, Estados Unidos e, no caso da China, no caso da Ásia, somente no Japão. Né? Então, isso possibilita uma dinâmica diferente nas negociações internacionais nos próximos anos, né? E sustenta até um crescimento da produção mundial, coisa que não víamos em anos anteriores em que o preço do café oscilava muito por conta de produção e quebra de safra. Por conta de um crescimento lento em relação ao consumo. A chegada da Ásia no mercado de uma forma muito mais forte. Hoje, o continente asiático ele responde por 25% do consumo mundial. Ele basicamente é equivalente à América do Norte em representatividade e tem uma evolução muito mais rápida, o que tende a, nos próximos anos, a Ásia responder, ficar atrás apenas da Europa em relação a consumo de café. Isso aí num espaço relativamente curto de tempo. E isso é uma notícia bastante interessante, né? Bastante interessante em relação ao mercado. Então, é assim que a gente está enxergando a China como um novo mercado com bastante expansão nos próximos anos, né? Com um crescimento acima da média mundial. E que deve atrair olhares, deve atrair a atenção do segmento produtivo e da indústria mundial. Ok, obrigada, Gil. Bueno, lo que Gil ahí nos estaba diciendo es que básicamente China en un corto plazo podría desplazar a otros países en lo que vemos aquí en la tabla y podría estar incluso por debajo de Europa. Entonces, esto es muy importante para el mercado porque va a dejar muchísimo espacio, no va a ser el mismo mercado tan cerrado de pronto que veíamos en unos años atrás, de que quebraba una producción en Brasil y luego también quebraba entonces un poco la demanda en Estados Unidos y esto ya mueve todo el mundo, sino que un mercado ya más creciente en China nos va a dar más espacio hacia que no haya tanta volatilidad en el mercado, porque justamente van a haber más compradores, están apareciendo más productores. Entonces, el mercado en China puede mover muchísimo lo que es el consumo mundial y en perspectiva, pues China lo que decía Jill era que pues hay mucha gente en China, China tiene una población gigante, entonces entre más se incentiva el consumo de café y si es un producto que gusta para el chino, puede incluso comparar a un consumo que hay en Estados Unidos, que es bastante difícil, ¿no? Pues Estados Unidos consume demasiado, pero por lo menos en cifras podría estar alrededor entre Brasil y Estados Unidos. Es prácticamente eso, lo cual es muy interesante. Entonces, pues de ojo al mercado en China. Vale, perfecto. Es eso. Bueno, Carlos, esperamos que hayamos podido resolver un poquito más tu duda. Igual, para cualquier pregunta, voy a dejar por acá mi email, lo voy a escribir en el chat para que ustedes puedan tenerlo. Y bueno, Sofia,
Só lembrar o pessoal que tá no YouTube essa apresentação. Ah, claro, sí, Todo aquí está también gravado e está, está no YouTube. ajá, todo está grabado, está en el link de YouTube, también está en los mensajes, entonces lo pueden encontrar allí. Y bueno, les estaremos escribiendo aquí a ustedes. Voy a tomar un print de los emails para enviarles la presentación. Y es eso, 35 minutos, cortico, conciso, espero que haya sido así. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Obrigada, Gil. Gracias a nuestro equipo de marketing. Espero hayan entendido muy bien. Ah, vale, Graças. Verónica, aquí le tomo un print. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Chao. Deus.